El título tema de mi discurso es La causa y la consecuencia de la caída del Imperio Romano. Mi nombre es Luis Burgo, pertenezco al segundo bachillerato a especialidad de informática. Causas de la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma alcanzó la cumbre de su dominio en los siglos I y siglo II después de Cristo. Entonces tuvo control tanto de la península itálica como de territorios en Iberia, la costa norte de África, la costa sirio-palestina, los Balcanes, Asia Menor e incluso regiones tan lejanas como la isla de Britania en el norte y Mesopotamia en el este. Sin embargo, sostener un imperio tan vasto presentó grandes dificultades. A partir del siglo III, el poder romano comenzó a declinar. Ahora observemos las causas de su caída. 1. Conflicto de interés y guerras civiles. La expansión territorial obstaculizó la comunicación efectiva entre las distintas provincias imperiales. Roma se enfrentó así a amenazas internas y externas. Por un lado, líderes militares provinciales pretendieron imponer su voluntad e incluso nombrarse a sí mismos como emperadores. Por otro, defender las fronteras y agrupar las fuerzas legionarias donde eran necesarios se hizo difícil. Era muy costoso mantener la integridad territorial. 2. La división política y administrativa. La búsqueda de una mejor administración política y la necesidad de defender ciudades romanas causó la mudanza de la capital imperial. En el año 395 después de Cristo, el imperio fue dividido por Teodosio. La capital del Imperio Romano Occidental se había situado en Milán hasta el año 402 después de Cristo y luego pasó a Ravenna. La capital de la sección oriental fue Nicomedia hasta el 330 después de Cristo, año en el que Constantino fundó Constantinopla sobre las bases de la antigua Bizancio. Aunque las dos partes se reconocían dentro de una misma tradición, sus proyectos se distanciaron y dejaron de combatir junto a las amenazas comunes. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, se enriqueció. El occidente, por otra parte, se tornó más vulnerable. Mapa del Imperio Romano luego de la división decidida por Teodosio, 395 después de Cristo. Constantinopla, la capital oriental, fue favorecida con el tiempo. Esta se hizo más importante en los circuitos comerciales. Su poder se acrecentó y fue mejor protegida que las ciudades en la parte occidental del imperio. 3. Gasto militar y problemas económicos. El imperio dejó de expandirse en el siglo II. Los impuestos que Roma percibía en forma de alimentos u otras riquezas de las regiones comenzaron a disminuir y poco a poco se inició el declive económico. Esto, sumado a las guerras constantes, vació las arcas imperiales. Los ricos que procuraron evadir impuestos se marcharon al campo. También al campo se fueron los pobres que no conseguían suficiente comida en las ciudades. Estos colonos establecieron fincas independientes del control central. En estas, un señor daba parte de su tierra a los siervos a cambio de tributo. Así comenzó el proceso de feudalización. 4. La invasión de los hunos. A comienzos del siglo V, el rey Atila, al mando de los hunos, atacó y sometió a diversos pueblos del este de Europa. La invasión de los hunos empujó a esos pueblos hacia el oeste, a las propias fronteras del Imperio Romano. Entre los pueblos desplazados estaban los visigodos, ostrogodos y alanos. Los pueblos germánicos pidieron refugio al interior del Imperio Romano, al sur del Danubio. Al principio fueron despreciados, pero eventualmente se estableció la convivencia entre estos pueblos llamados bárbaros y los pobladores romanos. Los bárbaros pronto engrosarían las filas del ejército romano. 5. La invasión bárbara. La protección de fronteras ante el ataque de pueblos bárbaros se mantuvo durante décadas. En el siglo V, no obstante, la convivencia era cercana, ya que diversos pueblos bárbaros vivían al interior del imperio. Visigodos y ostrogodos solicitaban tierras para asentarse con derechos en la provincia de Roma. Esto causaba conflictos.
La decadencia de Roma permitió que pueblos como los sajones, vándalos, alanos y germanos ocuparan cada vez más territorios en Britania, el norte de España, incluso llegaran al norte de Italia. La presión demográfica era evidente. La fragilidad romana aumentó a mediados del siglo V. Los vándalos conquistaron el norte de África. Pronto Roma se vería saqueada en varias oportunidades hasta su caída en 466 después de Cristo, a manos de Odacro. Desde entonces Italia sería gobernada consecuentemente por ostrógodos y lombardos, hasta su fragmentación en pequeños reinos en la Alta Edad Media. Consecuencias de la caída de Roma. Consecuencias de la caída de Roma. Los historiadores sitúan el fin de la antigüedad cuando el Imperio Romano de Occidente se desintegra. Los cambios políticos, económicos y sociales son tan revelantes que abren la puerta a un mundo distinto, el de la Edad Media. Observemos las consecuencias de esta transición de la historia. 1. La aparición y dominio de nuevos reinos cristianos. Las distintas tribus germánicas pasaron a gobernar los territorios occidentales de Europa. La mayoría de estos pueblos ya estaban cristianizados, por lo que el rol de la Iglesia Católica continuó siendo importante para otorgar legitimidad a los reyes y señores feudales en sus posesiones. Además, a falta de la ley e instituciones imperiales, la Iglesia vio crecer su influencia. Las personas buscaron en esta guía estabilidad. Los obispos se convirtieron en consejeros de la nobleza feudal e incluso en regentes de ciertos poblados y tierras. Por mapa de Europa en el siglo IV, el occidente se dividió en distintos reinos. En Oriente, Constantinopla continuó siendo la capital del Imperio Bizantino, y más en cortesía de la ruralización de la vida y la disminución del comercio. Las rutas comerciales de la época imperial decayeron en la Europa occidental. Los caminos y buena parte de la infraestructura se fue estropeando y desapareciendo. Los señoríos preocuparon autoabastecerse de los productos que necesitaban, con la que la vida dependió más del entorno inmediato para la subsistencia. 3. El nacimiento de las lenguas romances. El latín solo permaneció como la lengua de culto en la Iglesia. Luego de la disolución del Imperio en Occidente, la lengua latina tomó formas particulares en las distintas regiones de Europa. En la Edad Media, el latín vulgar dio paso a las lenguas como el italiano, castellano, catalán, portugués, francés y el provenzal. En el Imperio Romano de Oriente, también llamado bizantino, la lengua franca fue el griego. 4. La persistencia del Imperio Romano de Oriente. La caída de Roma no significó la pérdida total de la tradición política romana. En Oriente, Constantinopla brilló por siglos durante la Edad Media. Esta se convirtió en el centro de la civilización. Sus rutas comerciales perduraron y la ciudad prosperó. Pasarían casi 1000 años hasta que los turcos otomanos finalmente la conquistarán en el año 1456. El legado de los antiguos romanos. El legado de los antiguos romanos, tanto de la época de la República Romana como del Imperio Romano, ejercitó una influencia significativa en las culturas posteriores y todavía se siente en todo el mundo en el día presente. Las invenciones o innovaciones romanas fueron tan efectivas que continuaron en uso o fueron redescubiertas más tarde para servir como modelos en prácticamente todos los aspectos de la sociedad humana, desde lo mundano hasta lo sublime. Estos aspectos incluyen, pero no se limitan a gobierno, ley, tecnología, ingeniería, transmisión y adaptación cultural, servidores públicos, comercio y atención al cliente, cocina y comida rápida, cría, adiestramiento y collares de perros, organización militar y religiosa, actividades lingüísticas y de ocio. Muchas gracias.